Bueno, quiero presentar a mi amigo Billy Humphrey. Él es una persona que le aprecio muchísimo. Dios lo ha usado mucho para ayudarnos, para instruirnos, para orientarnos. La verdad ha sido un como colaborador muy fuerte aquí en la casa de oración. Y la verdad le agradezco mucho a Billy. Él es un amigo y es un ejemplo. Just telling Billy how you've been to us, this like builder, you know, like the Lord has given you tools for many years as a leader, as a mentor. And I'm really, really grateful for you being here, for your love for this house of prayer, for your example. Man, I can say so many good things about you. So I just want to thank you, and thank you for taking the time. And please take the time and just share with us because we're really hungry. So go ahead, my friend. Well, I love you, Ness, and it's been an honor to grow together over these last years. I mean, I think we've been kind of running alongside one another for about a decade now. And dice yo te amo, y dice nosotros hemos estado corriendo juntos, podemos ir uno junto al otro ya por varios años. And we're all in this thing together because there's something dynamic the Lord's doing all over the earth right now. Y es algo dinámico lo que está sucediendo porque el Señor está haciendo algo a lo largo de toda la tierra ahora mismo. And so I consider it an honor to be able to be with you even virtually and to be able to just share and pour my heart into the family there at Houses and Hub. Y me encanta poder estar aquí para compartir con la familia de Houses y también para Hope. Yeah. So I just want to take a moment, let's just pray again, and let's just ask Holy Spirit to anoint the word. Yeah, yo solamente voy a orar y le voy a pedir al Señor que unja la palabra. And you got to tell us what you do to look so young, by the way, and pray for us. Le digo que nos diga qué le hace para verse. Every year you look younger, man. So give us the recipe, man. I shaved off all my gray hair off my face. Dice que se quitó todas las canas que tenía en la cara y por eso se ve tan joven. He looks great. You look great. Thank you, my brother. Go ahead, my friend. Let's pray. Thank you, Jesus. Lord, we love you so much. Gracias, Jesús. Te amamos tanto. We are here for you. Estamos aquí por ti. And your presence, that's what we desire. Your presence to impact our lives. Y tu presencia es lo que más deseamos. Deseamos tu presencia en nuestras vidas. So, Lord, open your word to us and speak by the Holy Spirit. Instruct our hearts in truth. Así que abre tu palabra para nosotros, instruye nuestro corazón y háblenos. I pray for every hearer, every heart to be wide open to receive the spirit of wisdom and revelation. Oro por cada persona que escucha, cada persona que reciba espíritu de sabiduría y de revelación. And help me to be able to articulate your word as an oracle today. Y ayúdame a articular tu palabra como un oráculo el día de hoy. So, Lord, I pray, go before me, speak to every heart in the name of Jesus. Amen. Así que yo oro, ve delante de mí y habla en el nombre de Jesús. Amén. Well, again, it's such an honor to be with you all, and I'm so blessed that you're celebrating your 11th anniversary. I mean, that is such a phenomenal thing. Están ustedes celebrando su 11º aniversario y es para mí un honor, y estos 11 años es algo muy grande. And it's a huge accomplishment to stay with the vision of worship and prayer ceaselessly being offered. That's a huge thing to stay with that vision. El permanecer con esta visión es un gran logro. El seguir con la alabanza y la adoración es algo muy grande. Yeah, and what God's doing with you all and with so many around the earth it's absolutely profound in this hour. He's gathering his people around his presence. Lo que Dios está haciendo con ustedes es absolutamente hermoso. Dios nos está reuniendo en torno a su presencia. And obviously we know that this year is a major shift in the way things have been going in the earth. I mean, 2020 has been like nothing else we've ever seen. El año 2020 es como algo inusual que jamás había pasado en toda la tierra. Es algo que no habíamos visto. And so we're in this moment right now where the Lord, he is readjusting things in a dynamic and dramatic way. We know this. Nosotros sabemos que Dios está reajustando las cosas de una manera dramática, lo sabemos. And so at the end of last year, I want to share a little bit about what the Lord was speaking to me going into 2020. Entonces quiero hablarles lo que habló al final del año Señor conmigo cuando estábamos entrando en el año 2020. Yeah, toward the end of the year, the Lord began to speak to me about the tabernacle of David. Al final del año el Señor empezó a hablarme a mí acerca del tabernáculo de David. And he was speaking to me, and he spoke this to my heart. He said,
you know almost nothing about the tabernacle of David. El Señor me habló de esta manera y me dijo, tú casi no sabes nada acerca del tabernáculo de David. I thought, well, what have I been doing for the last 15 years? I've been doing 24/7 prayer in the spirit of the tabernacle of David. Like, what do you mean I don't know anything about it? Entonces dice, he estado por 15 años haciendo esto en el espíritu del tabernáculo de David. Y dije, Señor, ¿qué quieres decir con eso que no sé de qué se trata el tabernáculo de David? And the Lord spoke again. He said, you know almost nothing about it. And then he said this, and almost nobody knows anything about it. Y me dijo entonces lo siguiente, casi nadie sabe nada acerca de eso. Wow. And so I took that as a challenge. I felt like the Lord was challenging me because that's how the Lord does me. He challenges me in a positive way, but I felt like he was challenging me to go hard into the message. And yo sentí que el Señor me estaba desafiando y es la forma que el Señor lo hace conmigo y yo sentí que el Señor me estaba desafiando para ir más allá y así es como funciona. And so I began to study January, February, and then March, and I was really leaning into the message of the Tabernacle of David. And then, of course, COVID hit, and it put me on pause for a few months. But I've been getting back into it in the last month and a half. Ya, entonces de enero a marzo yo estuve estudiando esto y bueno, después golpeó el COVID, pero ahorita ya he vuelto a estudiar esto por un mes y medio más. And I would say this, that I have received more from the Lord about the Tabernacle of David this year than I have in any year combined, everything combined up to this time. The Lord spoken to me more from the scripture about the Tabernacle of David this year. El Señor me ha hablado en esta escritura del Tabernáculo de David más en esto que va del año que en lo que llevo los otros 15 años que he sabido acerca del Tabernáculo de David. And so I want to try to unpack some of that to you, and then I want to try to call you deeper into what it is that what he's been doing with you and what he's been doing with the church in the earth. Entonces voy a llamarles para que ustedes sepan qué es lo que el Señor ha estado haciendo con ustedes y lo que el Señor está haciendo por toda la tierra. So many of you are familiar with the prophetic history out of IHOP Kansas City with Mike Bickle. Muchos de ustedes están familiarizados con la historia profética de Kansas City y Mike Bickle. Yeah, the Lord spoke to Mike in 1982 when he was visiting Cairo, Egypt, and told him, the Lord said to Mike, I'm going to change the understanding and the expression of Christianity in the whole earth in one generation. El Señor le habló a Mike en el Cairo, Egipto, en 1982 y le dijo, yo voy a cambiar la expresión y el entendimiento del cristianismo en una sola generación, en todo el mundo. And so when Mike first heard that, he knew it meant a few things, but he didn't quite have the big picture of what that fully meant. Cuando Mike escuchó eso tenía un poco la idea, pero no tenía la idea completa de todo lo que eso significaba. And the following year, he had an encounter with the prophet Bob Jones, and the prophet told him that the Lord was going to establish 24/7 prayer in the spirit of the Tabernacle of David, and it was going to cover the earth. Y entonces en el siguiente año él tuvo un encuentro con el profeta Bob Jones y le dijo que Dios iba a iniciar una casa de oración con el modelo del tabernáculo de David y que eso se iba a extender por toda la tierra. And sometime later, Mike began to realize that the prophetic word from 1982 and that the prophetic word from 1983 was just the same word separated by a little bit of time. Y entonces Mike se dio cuenta que la palabra de 1982 y la palabra de 1983 era la misma, solamente separada por un periodo de tiempo. And so the Lord was actually saying, I'm going to change the understanding and the expression of Christianity in the whole world in one generation by establishing 24/7 prayer in the spirit of the Tabernacle of David. Entonces el Señor le estaba diciendo esto, voy a cambiar la expresión y el entendimiento del cristianismo en toda la tierra por establecer el tabernáculo de David o la casa de oración en el modelo del tabernáculo de David. And if you follow the prayer movement at all, if you followed the last 30 years, the idea of night and day prayer in 1983, that was a complete outside of the box idea. No one was thinking that. Si tú sigues la historia de todo esto, en 30 años, en esa época, en 1983, nadie hubiera pensado jamás acerca de eso. And for sure, even 20 years ago, when IHOP Kansas City first started in 1999, it seemed very, very unusual. What an odd thing. I remember first hearing about it thinking, that's the strangest thing. Who would ever do that? Yo recuerdo que en 1999, cuando se empezó la casa de oración y comenzó esto, era algo tan extraño. Y cuando yo lo escuché por primera vez, dije, ¿qué es eso? Sonaba como algo muy extraño. And then over the last 20 years, what we've seen the Lord do is he has modernized and normalized the idea that the church, the body of Christ, should have prayer centers
worship centers, and some of them should continue 24 hours a day. Entonces el Señor ha normalizado y modernizado esta idea en todo el mundo de que todas las iglesias deben de tener o debieran tener este modelo de oración por toda la tierra. You have to understand that's new in the mentality of the church. That's a new thought in the last 20 years that we should do night and day worship and prayer at the center of church life. Deben de comprender que esta idea de 24/7 es algo completamente nuevo y es algo como que la iglesia está entendiendo que esto debe estar en el centro, pero es algo nuevo. Yeah, it's not new from the Bible, but it's new in the modern expression of church. No es nuevo en la Biblia, pero sí es nuevo en la expresión de la iglesia actual. And so you and I who have been doing this, you've been doing it for over a decade, I've been doing it for about 15, 17 years. It seems normal to us, but when you look across the history of the church, what's happened in the earth in the last 2 decades is unmatched. It's miraculous. Ya, ustedes llevan haciéndolo 10 años, nosotros como 15 años, pero esto que estamos viendo de tener oración día y noche es algo que es como inigualable, que no se había dado en toda la historia, en toda la tierra. And so here we are, we're sitting in a year which is a massive shift in the way things are understood and expressed. Y estamos en un año, el año 2020, donde es un cambio masivo de cómo es que las cosas se están experimentando y comprendiendo. In fact, the church, I don't even think the church really understands how it's going to look in 2021, 2022 yet. Like, things have shifted so dramatically that the church is still trying to find her balance, trying to find how does she stand. La iglesia ahorita, de hecho, no sabe qué va a pasar en el 2021 y 2022 porque no saben cómo es que va a quedar o cómo es que van a permanecer después de todo lo que ha ocurrido. And I want to just say this. Let me give you a thought. I'm a pretty positive guy, but what I'm going to say is pretty intense. Yo soy una persona más o menos positiva, pero lo que estoy a punto de decir es muy intenso. So I don't think the negative shakings are even close to over. I think we are going to experience so many shakings until the stuff that man has built is actually all falling to the ground as it relates to the church. Yo creo que vamos a experimentar sacudimientos, que todo lo que el hombre ha construido va a caer a la tierra, y estoy hablando acerca de la iglesia. And what I feel like the Lord has done is he's allowed the church to build according to man's ways, and what he's doing is he's going to shake all that to the ground so that he will bring the church to build according to God's ways. Yo creo que Dios va a sacudir lo que el hombre había construido conforme al criterio o la norma del hombre, para entonces establecer lo que Dios construye conforme a su voluntad, y por eso está sacudiendo a la iglesia. And the Lord's jealous for his bride. He's jealous for the church. El Señor tiene un celo por su novia, tiene un celo por la iglesia. And he's jealous that his son Jesus is at the center of the church. Y él tiene un celo porque el Señor Jesucristo esté en el centro de la iglesia. He wants his son to receive truly the adoration, the admiration of the whole body of Christ. Not man, Jesus, that Jesus would receive the glory. El Señor quiere que Jesucristo, no el hombre, reciba la adoración y sea el que esté en el centro de la iglesia. And so the Lord directed me to Jeremiah 17 a few weeks ago. I'll just quote it. He says, "Cursed is the man who trusts in the ways of men." Y yo quiero citar Jeremías 17, que dice que maldito el hombre que confía en los caminos o en las formas del hombre. But blessed is the man who trusts in the Lord. Pero bendito sea el hombre, o bienaventurado el hombre que confía en el Señor. He'll be like a flourishing vine. Será como una vid floreciente. And so this is, I think, the moment we're in right now, where the Lord is tearing down the structures of men so that he can establish his structures, his plans. Así que pienso que ahorita está pasando esto, que Dios está derribando las estructuras de los hombres para que Él pueda establecer sus estructuras y sus planes. Now, I want you to look in your Bible, look at Acts chapter 13, and I want to take an example from the New Testament. Yo quiero que vayamos con ustedes a Hechos capítulo 13 y quiero que veamos un ejemplo del Nuevo Testamento. So in Acts 13, we see the church at Antioch, and we see what God was doing there in this revival that was happening in the church at Antioch.
En el Hechos capítulo 13 vemos lo que estaba pasando en la iglesia de Antioquía y era el avivamiento que estaba pasando ahí en Antioquía. And it's so powerful because what you have is this persecution that hit Jerusalem. It caused many people to scatter, and what ends up coming from that persecution is this revival that breaks out in a Gentile city. Y lo que sucede es que hubo una gran persecución en Jerusalén y entonces hubo una dispersión y lo que esto provocó es que hubo un avivamiento en ciudades gentiles. And so it's really interesting because the brothers in Jerusalem, they sent Barnabas down to Antioch because they were hearing about revival that had broken out in Antioch. Y es algo muy curioso porque entonces los hermanos que están en Jerusalén mandan a Bernabé para que escuche o sepa del avivamiento que estaba ocurriendo en Antioquía. And so then when Barnabas sees the grace of God that's being poured out in Antioch, he goes to Tarsus because Paul has been in Tarsus for about 14 years, Arabian Tarsus, and he gets him and he says, hey, you got to come over here to Antioch to see this. Entonces cuando Bernabé ve lo que estaba pasando en Antioquía, él entonces va por Pablo que se encontraba en Tarso, que era una ciudad árabe, y lo trae y le dice, mira qué es lo que está pasando aquí. Pablo ya tenía 14 años en Antioquía, perdón, en Tarso. And so what you have is this amazing move of the Spirit happening in Antioch among primarily Gentile believers. Y lo que estamos viendo es un sorprendente mover del Espíritu Santo que primordialmente estaba ocurriendo entre creyentes gentiles. And so then we're going to pick up the story in Acts 13, and let's just read verse 1 through 3. Y vamos a captar la historia de Hechos capítulo 13, del versículo 1 al versículo 3. Do you want me to read it? Oh, you Yes, no go read it. ahead. No, you Okay, dice. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Some really, really important points here. Hay unos puntos muy, muy importantes aquí. First, we have this group of elders and leaders, these prophets and teachers. They were the leadership of the church at Antioch. Entonces vemos el liderazgo de profetas y maestros que era el liderazgo que se encontraba ahí en la iglesia de Antioquía. And then we have Jews and Gentiles together. We have a multicultural leadership team. Y también vemos a gentiles y judíos juntos en un equipo multicultural. And so what we have in verse 2 is it's an expression of how they were living their lives day to day. Y en el versículo 2 encontramos una expresión de cómo es que ellos estaban viviendo día tras día. They actually weren't, this isn't a special event. This is what they were doing day in and out. When you get behind the words there, this is how they were living. Esto no era un evento especial, era lo que pasaba cada día, es cómo es que ellos vivían. And so this phrase, as they ministered to the Lord, it gives us this concept that they were spending their time ministering to the Lord in fasting and prayer. Y lo que vemos aquí, esta palabra que ministrando estos, quiere decir que era algo que ocurría, que estaban ministrando al Señor en ayuno y en oración. Now that word ministered to, it's a Greek word where we get the English word liturgy. It's literally a priestly word. It's the word that's used for priestly service from the Septuagint in the Old Testament. La palabra ministrando es una palabra que habla de la liturgia y es una palabra de la Septuaginta que habla de que es un lenguaje sacerdotal específicamente. So what's interesting here is that Paul, Barnabas, these other leaders, they saw themselves in a priestly posture as that was their job in leadership before the Lord. This is what they were to do, is they were to minister to the Lord as priests. Ellos se veían delante del Señor como sacerdotes. Ellos, Pablo y Bernabé y los demás, estaban ministrando como sacerdotes y ese era el lugar y el entendimiento que ellos tenían como sacerdotes. Now you'll remember the Lord invited Israel to be a kingdom of priests in Exodus chapter 19. Y recuerden que en Éxodo 19 el Señor les había invitado a que fueran una nación de sacerdotes, un reino de sacerdotes. And then Peter would say, he's made you a chosen generation, a royal priesthood. Y es lo que Pedro dice en su epístola, ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. And then John in Revelation 1, after he's seen the end of everything, he says, he did make us a kingdom of priests. I've seen how it all ends. He's made us a kingdom of priests. Y Juan en el capítulo 1 de Apocalipsis dice, Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Después de que Él vio todo, dice, Él les ha hecho un reino de sacerdotes.
And so Paul and the leadership team in Antioch, they're already in this mindset that they're supposed to be operating as priests. In other words, their leadership role is firstly a priestly role. Y en otras palabras, lo que ellos está pasando es que ellos entienden que su liderazgo es un liderazgo sacerdotal y ese es el papel que ellos deben de jugar como sacerdotes. And just to be clear, this isn't like a Catholic priest where the priest is in the way of between the people and God. This is a priest who's getting access to the presence of God. It's what every single believer has. Esto no es como el sacerdocio católico, sino que es uno que está delante del Señor y es precisamente un sacerdocio que todo creyente tiene. And that's what's so beautiful about the power of the blood of Jesus, that every single person has access to his presence, access to his heart. Y es lo precioso de la sangre de Jesucristo, que todo creyente tiene acceso a su presencia, tiene acceso a su corazón. And so as a normal part of what the leadership team was doing, they were ministering to the Lord and fasting. This is what their normal day in and day out routine was. Entonces, la rutina diaria de ellos día tras día era que ellos ministraban al Señor con ayuno y con oración. When you read commentators on this verse, they'll say that it seems like this was happening over a period of time, because that as they ministered speaks of an elongated period of time. This is what they were doing. Cuando tú lees los comentarios, quiere decir que era algo que ellos habían hecho por un largo tiempo, porque dice, mientras ellos ministraban, como si fuera algo que ellos solían hacer ministrando con oración y ayuno. And so it begs the question, how are they ministering to the Lord? Entonces como que nos hace la pregunta, bueno, ¿y cómo es que entonces ministraban al Señor? They were worshiping. They were singing. This is what Paul did every time he would get, a time alone. He would sing, and it's what he admonished the churches to do. He was singing. They were leading worship. Lo que Pablo estaba haciendo era cantar, y es lo que él precisamente amonesta a los creyentes del Nuevo Testamento, que ellos cantaran, y es exactamente lo que él hacía también. And so as they're worshiping, fasting, and praying, the Holy Spirit breaks in. Entonces, mientras ellos están orando y adorando, entonces el Espíritu Santo entra. And the Holy Spirit said. Y Just dijo, think about that. The Holy Spirit said. y dice, piensa acerca de eso, el Espíritu Santo dijo. Now, here's the thing. We first operate as priests unto God, and then God speaks to us so that we can prophesy. Entonces, primero nosotros estamos ministrando al Señor, entonces Dios nos habla a nosotros para que entonces podamos profetizar. Oftentimes we've said that the ministry before the Lord is prophet, priest, and king, but the example from Antioch is first they priest and then they prophesy. A veces hemos escuchado que este es el sistema, es un profeta, un sacerdote y un rey. Pero lo que estamos viendo es que mientras ellos ministraban, entonces ellos profetizaban. And so then the Holy Spirit, he speaks prophetically out of that place of ministering to the Lord. Entonces el Espíritu Santo habla de ese lugar donde ellos están ministrando, habla de una manera profética. And then he says, separate Paul and Barnabas to the work that I've called them. Entonces precisamente él envía a Pablo y a Bernabé para la obra que él les había llamado. And so what we have is this apostolic sending of Saul, Paul, and Barnabas into the calling of God to take the gospel to the Gentiles. Entonces lo que estamos viendo es que hubo un llamado apostólico para Pablo, Bernabé y Saulo para que ellos predicaran a los gentiles. And so just playing off that prophet, priest, and king idea, what we have here is a priesting, getting the prophetic word, and then they're going into an apostolic mode, which is the kingly mode. So we have the same exact outcome in the New Testament church. Entonces ellos tenemos este mismo asunto del profeta, el sacerdote y el rey, y tenemos ese mismo patrón del Antiguo Testamento que se ve también en la iglesia del Nuevo Testamento, cómo estaban ministrando. Entonces hubo lo profético y entonces hubo esto apostólico para enviarlos. And so then what happens is this, that as Paul and Barnabas go sharing the gospel, all of a sudden they see the power of God begin to break in from that place of where they were sent with ministry to the Lord at the core. Y lo que vemos es que en este viaje hubo una irrupción del poder del Señor, porque todo vino de que habían estado ministrando. Entonces en el centro de eso hubo este envío del Espíritu Santo. And so what we have is a really interesting pattern in this first century church that looks a lot like an Old Testament pattern. Y lo que vemos aquí en el Nuevo Testamento es un patrón que se ve mucho como un patrón del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Yeah,
And it's not patterned after the Old Testament in the sense of the law, but it's patterned after the centerpiece of worship and prayer in the people of God. Entonces no es tanto un patrón de acuerdo con la ley, sino es un patrón de acuerdo con el pueblo del Señor. And so when we think about the tabernacle of David, which I want to just dial in on just for a moment. Y cuando piensas acerca del tabernáculo de David, y yo presente quiero un poquito profundizar en eso. What we have is a really interesting expression of worship that David starts in the earth. Y lo que tenemos aquí es una expresión muy interesante de lo que David entiende de la adoración en la tierra. Because up until that time, all we ever saw in the earth in terms of worship expression was the sacrifice of animals, bulls and goats, and blood offered to atone for sin. Lo que vemos en el Antiguo Testamento es las ofrendas de los cabríos, de los machos cabríos y de las ovejas y toda esa sangre que era derramada en el Antiguo Testamento. And there were first fruit offerings, there were different offerings of worship and adoration, but they were always physical offerings. Y había estas primicias que se entregaban y esos sacrificios, pero todas eran unos ofrendas o unos sacrificios físicos. But David is the first one who gives us the sacrifice of praise. Pero David es el primero que nos da el sacrificio de alabanza. And so when he sets up his kingdom, the very first thing he does is he gets the Ark of the Covenant and sets it up in the tent that he had already prepared for it. Cuando David establece su reino, lo primero que él hace es traer el tabernáculo, el arca a esta tienda que él había preparado para que estuviera. Oftentimes people spend a lot of time talking about this journey of David going and getting the ark and bringing it back to Jerusalem, and they don't make the point, they don't make the connection that he's actually bringing it back for a reason. Ya, muchas personas hablan de este trayecto, del viaje que tuvo esta barca, pero no hablan, el viaje del arca, pero no hablan precisamente de la razón por la cual David llevó esta arca a Jerusalén. Yeah, it's super powerful if you think about it, because David has to figure out, how am I to carry the Ark of the Covenant? I mean, he doesn't even know how to do it. Y es algo muy poderoso porque David dice, yo quiero llevar esta arca, pero ni siquiera sabe cómo hacerlo. So he gets the ark, he puts it on a new cart, and the oxen stumbles, and Uzzah reaches out and he touches the ark, and he falls down dead, and this whole negative thing happens. Y vemos que David transporta, ustedes saben que la lleva en un carro nuevo, entonces uno de los bueyes se cae, entonces Usa trata de recogerla, y vemos toda esta parte como negativa de este trayecto del arca a Jerusalén. And they have to drop the ark off at this guy Obed-Edom's house, and I'm just wondering, when they drop the ark off, hey, they put the ark in there in his barn or something. Hey, don't touch that thing. That thing's serious. That thing's on fire. Like, maybe don't touch it, Ya, entonces llevan el arca a la casa de Obed-Edom y dicen, ten cuidado, ni siquiera la toques porque puede salir fuego de esa cosa, así que no te metas con eso. And it's 3 months. David goes back to Jerusalem. It's 3 months, and he's got a tent sitting right there that he's going to put the ark in. And he starts hearing messages that Obed-Edom's house is blessed. Everything is blessed because the Ark of the Covenant is there. Entonces David empieza a escuchar en esos 3 meses que el arca estuvo ahí, cómo es que Dios había bendecido la casa de Obed-Edom. And so David says, I've got to get the ark to come to me. I'm supposed to bring it back and put it in the tent. We're supposed to worship in front of it. So he has to figure out what's he got to do to get the ark. Entonces él empieza a pensar, yo tengo que traerla. Entonces empieza a figurar qué es lo que se necesita para que yo traiga esta arca y la rodee entonces de alabanza y adoración. Has it ever dawned on you? For me, it's just a shock. But has it ever dawned on you that ¿Te has dado cuenta? Ya, dice, ¿te has dado cuenta o te ha caído el 20 cómo es qué fue lo que tuvo que hacer David? David had the vision for 24/7 prayer, but he didn't know what to do to make it happen. David tenía la visión para oración 24/7, pero no sabía qué tenía que hacer para llevarla a cabo. He literally had to go back and read the law to figure out how to even to get the ark in. Entonces tuvo que ir de regreso a la ley para saber cómo es que podía él traerla y regresarla de nuevo. I'm so encouraged by that. Me da mucho ánimo eso. Because David didn't even know what he was doing. I mean, and a lot of times I feel like I know what I'm doing. Porque but ni siquiera God David knows what he's doing.
Y dice, David ni siquiera sabía lo que estaba haciendo, así como me ha pasado a mí, que a veces ni siquiera sé lo que estoy haciendo, pero Dios sí sabe lo que él está haciendo. And so the hoops on the side of the ark, that's for poles Yeah. that you have to put through. You got to put it on a priest's shoulders, and that's how you carry the ark back. Oh, Entonces okay. dice, el arca tenía unos anillos alrededor de ella y tenían que poner como unos palos y tenía que ser cargada en nombres de sacerdotes. Y él dice, ok, esa es la manera en la que debemos de hacerlo. And so he brings the ark all the way back. Every 6 paces they sacrifice. We've got a lot of good teaching on this. I've taught on this a lot. Ya, entonces ellos la transportan y cada 6 pasos ellos ofrecen un sacrificio. Yo tengo mucha enseñanza en cuanto a todo lo que significa eso que David estaba haciendo para transportar el arca. But what happens is David sets the ark in the tent he'd already prepared for it, and they immediately start worship and prayer right then. Entonces lo que sucede es que ellos ponen el arca en la tienda que David había preparado e inmediatamente empiezan la alabanza y la adoración. And David delivers 2 psalms on that day, Psalm 105 and Psalm 96. Y David en ese mismo día entrega 2 salmos, el Salmo 106 y 106 and 96. No, what was the other one? It's 105 and 105 96. y 96, ya. Go ahead. And here's the thing. I really want to encourage you. You need to study Psalm 105 and Psalm 96. Y yo realmente quiero animarles que ustedes realmente tienen que estudiar el Salmo 105 y el Salmo 96. Because in it, David gives the directions of what the tabernacle of David is about. Y en esos él da la dirección de qué es de lo que se trata el tabernáculo de David. And the very first words sung in the tabernacle of David are, "Give thanks to the Lord." Y las primeras palabras que escuchan ahí es den gracias al Señor. And then give thanks to the Lord, all the earth, the whole earth. To Y dice thank the Lord. que toda la tierra le dé gracias al Señor. And then he goes on, sing to the Lord, a new song. Y entonces continúa diciendo, canten al Señor un cántico nuevo. Sing to the Lord, all the earth. Toda la tierra cante al Señor. And what we find in those 2 psalms is David's giving the directions 1, 2, 3, 4, 5 of exactly what's supposed to be taking place in the tabernacle of David. Y lo que vemos es que es lo que está dando David ahí como 1, 2, 3, 4 de los pasos de lo que se debe de hacer en el tabernáculo. And so here's what happens. They start night and day worship and prayer from that moment forward. Y entonces desde ese momento en adelante aquí está lo que sucede. Ellos empiezan alabanza y adoración día y noche. And David, he's there in his palace, and he looks out and he sees the ark of the Lord in the tent, like within the next few days, and he thinks, I can't be in a palace while God is in a tent. Y cuando David está en su palacio y él observa que está fuera el arca, dice, yo no puedo vivir en este palacio y pues que el arca esté en una tienda. And so he tells the prophet, he says, hey, I want to build God a house. And the prophet says, hey, you're on a roll, go for it. And then that night the Lord intercepts the action. The prophet. Yeah. Yeah. Dice que David tenía el deseo de construir y le dice al profeta, ¿sabes qué? Yo quiero construirle una casa. Y entonces el profeta dice, sí, hazlo. Pero esa noche el Señor visita al profeta y pues interrumpe esta acción que David iba a hacer. And so he says to David, the Lord says to the prophet to tell David, says, tell him I've never asked him to build me a house. Y entonces el Señor le dice al profeta, dile a David que nunca le pedí que me construyera una casa. He said, and you can kind of sense the tenderness in the heart of the Lord with that. Like, oh man, you'd want to build me a house, David. I never even asked you for that. Dice, como que puedes sentir la ternura en el corazón del Señor porque dices, bueno, yo nunca te pedí que tú hicieras algo así, David. He said, but I want you to tell him a few things. Pero quiero que le digas a David algunas cuantas cosas. Tell him I'm going to build him a house. Dile que yo le voy a construir la casa a él. And I'm going to give him a dynasty, a lineage of kings. Y le voy a dar una dinastía, un linaje de reyes. And then he goes, and tell him this, his son will have an everlasting kingdom. Y quiero que le digas lo siguiente, que su hijo tendrá un reino eterno. God made a covenant with David of an ever-increasing kingdom because David set up night and day worship and prayer. Y quiero que sepan que Dios hizo un pacto de un reino que siempre se iba a incrementar por causa de que David había hecho este tabernáculo. So the reason why Jesus is called the son of David
is Así que from la- that very moment where God made that promise to David. Así que la razón por la que Jesucristo se llama el Hijo de David es precisamente por esta razón de la promesa que Dios le había hecho a David. And here's the point that I'm trying to make, is that at the setting up of night and day worship and prayer, it was on earth as it is in heaven, and it was the expansion of the kingdom hitting the planet. Entonces era en la tierra como se hace en el cielo y era la expansión del reino tocando todo el planeta. And so when David, when he initiates night and day worship and prayer, when he gives us the tabernacle of David, he is shifting something in the earth that will have eternal implications. Entonces cuando David inicia este tabernáculo, él está cambiando el curso de algo que va a tener un impacto en todas las naciones. The greatest thing that David gave the planet wasn't 100 psalms. The greatest thing that David gave the planet was the tabernacle of David. Y la cosa más grande que David dio al planeta Tierra no fueron 100 salmos, sino que lo que él dio fue el tabernáculo de David, lo más grande que David dio. It was the sacrifice of praise. Era el sacrificio de alabanza, It was the fruit of our lips giving thanks. era el fruto de nuestros labios dando gracias. It was the new expression of worship that the planet had never seen before. Era una nueva expresión de adoración que el planeta jamás había visto antes. It was the pattern of the presence of God at the centerpiece of the kingdom, at the centerpiece of the people of God. Era el The people of patrón, God worshiping and ministering to the Lord. el patrón de la presencia del Señor en el centro y el pueblo del Señor ministrándole al Señor. This is the on earth as it is in heaven reality. David gave us that. David nos dio eso que es la realidad de así como en el cielo, también en la tierra. And I want to explain something to you. This is so powerful. Y les quiero explicar algo a ustedes. Esto es muy poderoso. David stares into the glory of God sitting above the Ark of the Covenant, and the Lord releases dynamic spiritual revelation to him, like the earth has never seen. Entonces David contempla este tabernáculo o esta arca del Señor y él le da una revelación como lo que jamás se ha visto en toda la tierra. David gets the incarnation, David the capta crucifixion, la encarnación, la crucifixión, the resurrection. la resurrección de Cristo. He gets the end time judgments, Él capta los juicios del fin del tiempo, the return of the Lord, el regreso del Señor, the age to come. la era por venir. He gets all of that by staring into the glory on top of the Ark of the Covenant. Él capta todo eso al ver la gloria que se encontraba arriba del arca del pacto. We have not ever even conceived the level of dynamic activity that was happening at the center of the kingdom of Israel in that season. No captamos la magnitud de lo que sucede en el centro del reino durante esa temporada. And here's what you find is that when you read this story in 2 Samuel 6 and 7 and in 1 Chronicles 16 and 17, what you find is immediately David goes out and begins to step into the conquest that God promised him. Y lo que tú observas en 1 Samuel y en 2 de Crónicas es que inmediatamente después de eso David ve una conquista como la que nunca se había visto antes. He literally goes like 6 for 6 in dominating the surrounding nations that were standing against the Lord. Él va 6 por 6 en dominar a todas las naciones que estaban en contra de la nación de The Israel. kingdom of Israel expands under David and Solomon at a level it never had expanded to before and never since. And the reason is because God promised David dominion because of the centerpiece of the presence of God being honored at the center of the people of God. Entonces David vio una expansión del reino como nunca lo había visto antes ni tampoco la han visto después, precisamente por el hecho de que él había puesto en el centro esa adoración y Dios le da un dominio sobre toda esa región. And so when we look at David and we look at that whole example, and then we look and think about this example from the book of Acts with Antioch, all of a sudden it becomes pretty clear what they were doing in Antioch was mirroring what they had been doing in the tabernacle. Entonces cuando vemos como este patrón de lo que sucedió con David y después de lo que sucedió en Hechos 13, estaba como reflejando el mismo principio que se había visto precisamente en el tabernáculo de David, pero ahora en el Nuevo Testamento. Now I'll make this a little bit even clearer for you. Watch this. Mira, observen esto, voy a hacer esto más claro todavía.
So in Acts 13, we have Paul, and he's going out, and he and Barnabas are experiencing the power of God being released. Entonces, en Hechos capítulo 13, vemos que Pablo y Bernabé van y ellos ven cómo el poder del Señor está siendo desatado. They're expanding the kingdom, just like what David had done after setting up the night and day worship and prayer. Se está expandiendo el reino de la misma forma que David vio también la expansión de su reino mientras él tenía alabanza día y noche. Signs, wonders, and miracles are happening. Están pasando señales, milagros y maravillas. And then what happens is we get to Acts 15. Y entonces lo que sucede es que vamos a Hechos capítulo 15. And what happens there is we have brothers from Jerusalem come to Antioch, and they say that, hey, these guys have to follow the law. All these Gentiles that got saved have to all follow the law. En Hechos capítulo 15 vemos cómo llegan ellos, hermanos de Jerusalén, y dicen, bueno, estos cuates que están aquí necesitan seguir la ley. And so what happens is Paul and Barnabas, they go to Jerusalem now to give an explanation of what God's been doing among the Gentiles. Entonces Pablo va para Jerusalén y da una explicación qué es lo que Dios estaba haciendo entre los gentiles. And so all the elders come together and the apostles. Entonces todos los ancianos vienen junto con los apóstoles. And so then Peter is going to give his testimony of what happened at Cornelius' house. Y entonces Pedro va a dar su testimonio de qué fue lo que había sucedido en la casa de Cornelio. And then what happens is Paul and Barnabas start declaring how the kingdom had been expanding and all the miracles that they'd seen happen after they left Antioch. Entonces Pablo y Bernabé empiezan a explicar cómo los milagros que habían sucedido después de que ellos habían partido de Antioquía. And so all these things are happening among the Gentiles. Ahora, todas estas cosas estaban sucediendo entre los gentiles. Now remember, sing to the Lord all the earth. That's the Gentiles. Entonces, acuérdense lo que decía, cante al Señor toda la tierra. Eso quiere decir los gentiles. But it's after Paul gives his testimony in Jerusalem that James is then going to give a summary of everything. Entonces, es después de que Pablo da la explicación de lo que estaba pasando entre los gentiles, que entonces Santiago da como un resumen de lo que estaba sucediendo. So now we're going to pick the story up in verse 13 of Acts 15. Entonces lo que vamos read through to verse 17. Entonces vamos a ver so you said verse 13 through 17. Yeah, Acts 15 verse 13 to 17. Entonces vamos a ver Hechos capítulo 15 del versículo 13 hasta el versículo 17, que dice lo siguiente, dice, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con todo esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que estaba caído y repararé sus ruinas y las volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Hallelujah. Amen. Now here's what I want to mention. Aquí es algo que yo quiero mencionar. It would be very odd for James to start quoting this verse from Amos. Sería muy raro que Jacobo empezara a citar este versículo de Amós. If the topic of the tabernacle of David hadn't been being mentioned, James to grab this verse, it's such an odd verse. Ya, el tomar, porque no se había mencionado nada acerca del tabernáculo de David, así que el que él tomara este versículo es algo como muy raro. There are dozens and dozens of verses that talk about in the Old Testament that Gentiles will come into the kingdom. Hay docenas y docenas de versículos que hablan acerca de que cómo los gentiles van a venir al reino. I mean, specific ones. Isaiah 9 about how Jesus will be a light to the nations and the government of all the nations will be on his shoulders. I mean, there's so many specific verses that Jesus is going to reach all the nations. Hay muchos versículos específicos como Isaías 9 que dice que el principado se irá sobre su hombro y cómo esto iba a alcanzar a las naciones. Hay muchos versículos que hablan acerca de cómo todas las naciones iban a experimentarlo. So I want to propose something. Así que quiero proponerles algo. When Paul and Barnabas are giving their testimony in verse 12, cuando Pablo y Bernabé están dando su testimonio en el versículo 12 de Hechos 15, I believe it's in Paul's testimony that he references that they're ministering unto the Lord, them being separated, and then operating the power of the kingdom.
Y yo creo que Pablo estaba citándoles lo que había sucedido, que ellos habían estado ministrando al Señor y que de allí entonces ellos estaban operando en el poder y en las señales. And I believe that Paul is the one that seeds the idea of we were doing what David initiated in the earth. Y yo creo que Pablo está como citando, nosotros estábamos haciendo lo que David estaba haciendo para que el reino se estableciera en la tierra. So then James comes behind, and now he's going to quote Amos 9. Entonces, and he's going to say, that's right. He's going to raise up the tabernacle of David. Entonces, precisamente es cuando Jacobo viene detrás de él y dice, eso es lo correcto. Ahí es donde el Señor dice que él va a reedificar el tabernáculo de David. And so there's so many powerful things about that James would quote Amos 9. Let me just give a couple thoughts, and then I'll show you one other thing from Paul. Entonces voy a darles un poco la cita de Amós y después le voy a dar otra cita acerca de cómo Pablo hace referencia a eso también. Number one is, I believe James and Paul and Barnabas, that they were all in agreement that the presence of God at the center of the church was the way that the church was supposed to operate. Y yo creo que Pablo, Jacobo y Bernabé están hablando cómo la presencia del Señor debe estar en el centro de todo lo que hace la iglesia. They gave themselves to the apostles' doctrine, to teaching, to breaking of bread, and to fellowship, but their normal day in and day out was to minister to the Lord. Ellos se dieron diariamente a la enseñanza de los apóstoles, al partimiento del pan, pero su tarea diaria era estar adorando al Señor. And so I believe James, who's the pastor of the Church of Jerusalem, is saying, right, the way that we're going to go forward reaching the Gentiles is we're going to prioritize Jesus' presence at the center. Entonces dice Santiago, yo creo que la forma en la que vamos a hacerlo es cuando le demos prioridad a la presencia de Jesucristo estando en el centro. And then the second thing is that James uses this verse about the rebuilding of the tabernacle of David to explain there's a Gentile harvest coming in all the earth. Y yo creo que Santiago está utilizando este versículo de Amós para decir que va a haber una cosecha de gentiles en toda la tierra. He's explaining that Gentiles are going to get saved as the Lord reestablishes the tabernacle of David. Él está explicando que los gentiles van a ser salvos mientras el Señor está restaurando el tabernáculo caído de David. And it's a harvest of Gentiles that's going to happen in this age. Entonces eso está pasando en esta era. And he's pointing to the Gentiles that have already gotten saved as a sign that the reestablishing of the tabernacle of David is already happening. Entonces ya mientras estaba restableciendo el tabernáculo de David, ya estaba de hecho sucediendo. And so the point is, in Acts 13, what they were doing in ministering unto the Lord had to speak to this verse about this idea of the tabernacle of David and ministry to the Lord at the centerpiece, as the centerpiece. Entonces lo que estaban pasando en el capítulo 13 es que tenía que estar en la parte central, esto precisamente que se está citando de Amós, que era como la pieza central. You have to see this. These things are not disconnected. Tienen que ver esto porque estas cosas no están desconectadas. It's how they were thinking about doing church. Es como ellos pensaban que estaban haciendo la iglesia. And I want to remind you again what God said to Mike in 1982. Entonces yo quiero recordar lo que el Señor le dijo a Mike en 1982. I'm going to change the understanding and the expression of Christianity in one generation. Voy a cambiar la expresión y el entendimiento del cristianismo en una generación. And then in 1983, y entonces en 1983, it's going to be 24/7 prayer in the spirit of the tabernacle of David. Y entonces va a ser oración 24/7 en el espíritu del tabernáculo de David. Wow. And I want to propose this to you. Entonces quiero proponerles what they esto. were doing in the first century, they were ministering to the Lord at the center as an expression of church, was all in the spirit of the tabernacle of David. Y lo que yo quiero proponerles es que lo que ellos estaban haciendo en la iglesia del primer siglo es que era esta expresión como en el tabernáculo de David precisamente. God is bringing us right back to that in all the earth right now. Entonces Dios nos está regresando a toda la tierra en este momento a eso mismo. And we've hardly understood it. Y difícilmente lo habíamos entendido. We barely even understood this. Ni siquiera habíamos captado esto. We've been doing it for years, but we had no idea what we were getting into. Ya lo habíamos estado haciendo por años, pero ni siquiera supimos en lo que nos metimos. But I want to tell you, God is going to kiss
the prayer movement across the nations. He's going to kiss it in this generation. Yo quiero decirles que Dios va a besar en esta generación el movimiento de oración. He's going to kiss it with his presence. He's going to kiss it with power, with dominion, with expansion. He's going to kiss it with his glory. It's going to be a part of the reestablishment of the tabernacle. Lo va a besar con su poder, con su gloria, con su presencia, y es precisamente el restablecimiento del tabernáculo de David. And I will tell you this, while the economies of the nations are falling, the economy of the house of prayer and the tabernacle of David that God is reestablishing, it is going to explode. Y yo voy a decirles esto, mientras las economías están cayendo, la economía del cuarto de oración va a explotar. When Solomon was running night and day prayer in the temple, he was receiving $10 billion in gold a year. Mientras Salomón estuvo haciendo esto en lo que fue ya el templo, él recibía $10,000 millones. How often? Every year or what? Annually. Anualmente. And that did not have to do with any of his merchant works, any of the kings that he had under tribute. It had nothing to do with his taxes. This was all 10 billion just guys giving it to him. Entonces había 10,000 millones anualmente que la gente daba independientemente de sus tratos mercantiles o de los impuestos o de lo que los tributos que los otros pueblos le traían. And it's part of the dominion that God promised David. Y es parte del dominio que Dios le prometió a David. Okay, last thought. I just want you to see this in Romans 15. Entonces el último pensamiento que vamos a ver está ahí en Romanos capítulo 15. All right, so let's look at what is in Paul's mind when he is writing out the book of Romans. He's going to give us the summary statements in Romans 15. Vamos a ver cuáles son las afirmaciones de resumen que Pablo está dando ahí en Romanos capítulo 15. So Romans, we would all agree, is a centerpiece of the gospel explanation, right? The book of Romans is so important to the gospel. Entonces entendemos que la pieza central en cuanto al evangelio se encuentra en el libro de Romanos como un libro central. So when we understand the great unfolding story of God, Romans is one of the places we go to catch what that unfolding story is. Cuando queremos entender toda la historia del Señor, Romanos es un lugar al que podemos ir como para captar toda esta historia que ha sucedido. And so what Paul does is he gives his summaries in chapter 15 of the points he was trying to make through the whole book. Y lo que Pablo hace es que da como sus afirmaciones de resumen de lo que ha estado tratando de decir a lo largo de todo el libro. And so then he calls them to be united in verse 7. He says, receive one another just as Christ received us. Y él los llama a la unidad y les dice en el versículo 7, por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. In verse 6 he says, with one mind, with one mouth, glorify the Lord. Y lo que dice en el versículo 6 es para que unánimes con una voz glorifiquéis al Dios y Padre. But look at what he says in verse 8 through 12. Pero miren lo que está diciendo el versículo. It's shocking what Paul actually says here. It's stunning me what he actually says. Es algo sorprendente lo que Pablo está diciendo desde el versículo 8 al versículo 12. Es algo que me golpea. Okay, so read 8 through 12. Ok, le voy a leer. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles, y magnificarle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. All right, so I'm going to just break this down and say it really simply. Voy a desglosar esto y lo voy a decir de una manera muy simple. Paul says the whole point of everything I've written to you, here it is. Number one, he goes, number one, Jesus is a servant to the Jews for the truth of God. Dice, lo primero que voy a tratar de resumir, está diciendo, Jesucristo es el siervo para de los judíos para el plan de Dios. Exactly. He said, Jesus is servant to the Jews for the plan of God.
Dice que Jesús es el siervo de los gentiles, perdón, de los judíos, para el plan de Dios. And then he says in verse 9, De los judíos. so that the Gentiles sing. Dice, y lo dice en el versículo 9, dice, para que los gentiles canten, So that they'll sing, they'll worship God. para que ellos canten, adoren a Dios. And he says it. He says that they'll sing to your name, that they'll rejoice, that they'll praise the Lord. Dice que van a cantar a su nombre, que van a regocijarse, que le van a adorar. Paul had it in his theology that he wanted to see Jews operate in the calling God had for them, and that Gentiles would sing and worship God. That was it. Él quería ver que los judíos cumplieran el llamado que Dios les tenía, pero que también los gentiles cantaran en alabanza al Señor. So when you see what Paul's doing with the Gentiles in Antioch, and you see what he says to the Romans, it makes it so clear he's operating from this mentality of the tabernacle of David. Cuando tú lo ves, lo que sucedió en Hechos, y después ves lo que dice aquí en el capítulo 15, ves que él está operando precisamente en el espíritu del tabernáculo de David. I mean, Paul understood Amos 9:11. He understood that verse. Por supuesto que Pablo entendía Amós 9:11, él entendía ese versículo. He understood Malachi 1:11. También entendía Malaquías 1:11. He understood 2 Samuel 6 and 7. He understood all these verses about the presence of God through singing covering the nations. Él entendía 2 Samuel 6 y 7 y él entendía todos estos versículos acerca de la alabanza del Señor en todas las naciones. Isaiah 42, Isaiah 24, 26, he understood all those verses. Él entendía Isaías 42, Isaías 24, Isaías 26 y todos estos versículos. And so somehow we've separated Paul's gospel from the narrative of the rest of the scripture, and that is completely improper. Paul was operating on the story from the beginning all the way through the end. A veces desconectamos la enseñanza de Pablo de todo el contexto, pero eso es impropio o es inadecuado, porque todo está conectado precisamente a la historia de lo que el Señor ha hecho. And so what I want to say is this. Así que lo que quiero decir es esto. God is raising up a global tabernacle of David right now. Dios está levantando un tabernáculo global en este momento. Things are shaking and they're going to continue to shake. Las cosas están sacudiendo y van a continuar sacudiéndose. He's going to shake our systems. He's going to shake our denominations. Está sacudiendo nuestros sistemas y nuestras denominaciones. He's going to shake us from what we think we know, what we count on. Va a sacudir lo que pensamos que sabemos, las cosas con las que ya contamos. He's going to shake our political systems. Va a sacudir nuestros sistemas políticos, nuestros gobiernos. He's shaking everything. He's going to shake heaven and earth. Él va a sacudir todo, el cielo y la tierra. And he's going to bring his people back to the one essential, worshiping Jesus Christ at the center of everything we do. Y nos va a llevar a lo esencial, Cristo en el centro de todas las cosas que nosotros hacemos, adorando a Cristo. And I'm going to prophesy, we are going to see thousands of churches, houses of prayer or prayer centers or whatever you want to call them at the center. We see thousands of churches like that. Yo quiero profetizar que vamos a ver miles de iglesias con centros o cuartos de oración o como quiera que quieran llamarles en toda la tierra. And who you are at Houses of Light is a forerunner people that's been forerunning this reality. And in some ways, without even fully understanding, I know I haven't fully understood it. Dice, ustedes son como una iglesia precursora. Y yo sé que ustedes no saben lo que están haciendo, así que yo lo sé porque yo tampoco sabía lo que estaba haciendo. I mean, in our world here, the Lord yoked us and united us with a local church. Aquí en nuestro lugar, el Señor nos unió, nos puso en un yugo con una iglesia local. And so our 24/7 prayer room is now at the center of a local church, a big local church. Nuestro centro de oración de 24/7 se encuentra en el centro de una iglesia local. And I never saw that coming. Not 5 years ago did I see that coming. Hace 5 años yo no veía que eso fuera a suceder. Here's why. Why did God do that? Because he is repossessing his church. Dice, ¿por qué está haciendo Dios eso? Porque Él está reposeyendo su iglesia. He's putting Jesus Christ at the center. Porque Él está poniendo a Jesucristo en el centro. The worship and the prayer and the glorifying of Jesus at the center place of the people of God once again.
la adoración y la alabanza en la pieza central de donde está el pueblo de Dios. And this is who you are. ¿Eso quiénes son ustedes? It's what you're called to do. Los que están llamados a hacer It's who you're called to be. y lo que son llamados a hacer. And what you're doing is profound in the earth. It's profound, the effect that what you're doing is having. El efecto de lo que ustedes están haciendo es profundo en la tierra y de lo que está pasando en la tierra. We have no idea what's happening in the atmosphere as we continue to worship and we continue to pray. And you must continue to keep your watch on the wall, Northridge House of Prayer. You must. Y dice, ustedes no saben lo que están haciendo y ustedes deben de continuar como centinelas, porque tal vez no saben lo que están haciendo, pero es clave. And I'm telling you, the spirit of revelation that's going to get poured out is going to be grander than anything we've ever seen. Y el espíritu de revelación que va a ser derramado va a ser más grande de lo que tú jamás has visto. Just like David, who stared into the glory and got all that revelation, as a guy that didn't understand things, he got all that revelation. That's what God's about to release to the house of prayer movement. Y es como David cuando estaba viendo la gloria sobre el tabernáculo. Así es lo que Dios va a desatar también sobre ustedes. Como él no tenía idea de muchas cosas, pero Dios le dio esa revelación de tantas cosas y eso es lo que va a pasar entre ustedes. Amén. And I'm telling you, what you're doing is profound in Northridge. You have to keep your watch. Amén. Dice, lo que ustedes están haciendo es muy profundo en Norwich. Tienen que seguir velando. Amen. Amén. I want to pray for you. Yes, please. I want to ask the Lord to fill you with zeal. Dice, yo quiero orar por ustedes, quiero pedirle al Señor que les llene de un celo por su casa. If you want to receive a fresh impartation of the zeal of the Lord to stand in the house of prayer, I want to invite you to stand right now. Si ustedes quieren recibir una impartición fresca para poder estar fieles delante del Señor, quiero pedirles que se pongan de pie en este momento. Come, Holy Spirit. Ven, Espíritu Santo. Curra pataria toro bobo bobo. Oh, la brava baba baba. Todos por favor empiecen a orar en el Espíritu. Empiecen a orar. Podemos estar separados por la distancia, pero el Espíritu Santo está allí en este cuarto, en este lugar. Oh, manasataria baba. Espíritu Santo, ahora mismo, derrama tu fuego en ese salón, ese auditorio. Derrama el celo del Señor en la casa de oración ahora mismo. Light every heart with your glory. Every mind with your glory in the name of Jesus. Ilumina toda mente y todo corazón con tu gloria en el nombre de Jesús. I pray, give vision, give clarity. Let them see that what they're doing has a profound effect in the earth in this hour. Señor, dales visión para que sepan que lo que están haciendo tiene un profundo efecto en esta hora. Come, Holy Spirit. Increase your presence right now. Incrementa tu presencia. Incrementa tu presencia. Muévete en poder. Release your zeal. Desata tu celo. Let zeal for your house consume them. Que el celo de tu casa les consuma. Fire of the Holy Spirit. Fuego del Espíritu Santo sobre todos. Just like David, just like Paul. Tal como David, tal como Pablo. Yeah, let's worship. Let's just worship him right now. Vamos a adorarle en este momento. Suba el incienso ante ti. Noche y día suba el incienso ante ti. Día y noche suba el incienso ante ti. Sí, Señor. Noche y día suba el incienso ante ti. Día y noche suba el incienso ante ti. Noche y día suba el incienso ante ti. Día y noche suba el incienso ante ti.
noche y día suba el incienso. Digno eres tú, Señor. Digno eres tú, Señor. Y porque todo es por ti y todo es para ti, tuya es la gloria. Digno eres tú, y digno eres tú, Señor. Digno eres tú, Señor, porque todo es por ti y todo es para ti, tuya es la gloria. We give you glory, Jesus. Te damos gloria a Jesús. We give you glory. Te damos gloria. Lord, I thank you for marking every heart, Señor, te doy gracias por marcar todo corazón, filling every life with your glory, llenando toda vida con tu gloria, causing us to glorify you in the house of prayer. haciéndonos glorificarte en la casa de oración. Lord, I bless Houses of Light. I bless Northridge House of Prayer. Señor, yo bendigo Houses of Light y bendigo la casa de oración de Northridge. Thank you for the work that you're doing there. Gracias por la obra que tú estás haciendo allí. Noche y día suba el incienso ante ti. Hallelujah. Día y noche suba el incienso ante ti. No pararemos, noche y día suba el incienso. No pararemos de cantar. Día y noche suba el incienso. No pararemos de orar. Noche y día suba el incienso. Porque tú eres digno. Día y noche suba el incienso ante ti. Noche y día. Noche y día suba el incienso ante ti. Día y noche suba el incienso ante ti. Noche y día suba el incienso. Digno, digno eres tú, Señor. Digno eres tú, Señor. Porque todo es, y porque todo es por ti, y todo es para ti, tuya es la gloria. You are worthy of it all, and you are worthy of it all. You are worthy of it all. Far from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Well, it's such an honor. What an honor to be with you, to be with your mother. You guys are my family. I feel so much love and deep admiration and respect for you. Dice, qué honor estar aquí. Dice, siento mucho honor y una profunda admiración por todos ustedes. Me siento parte de la familia. I know you're going to continue to just carry that torch of night and day prayer. I'm Yo sé so que ustedes van a blessed. seguir llevando la antorcha de la adoración día y noche. Estoy muy bendecido. So blessed by the work of God that He's done and it continues to do through you. Yo estoy tan bendecido por el trabajo que el Señor ha hecho a través de ustedes y continuará haciendo a través de ustedes. Amen. Amen. Thank you, Billy. Oh, I love you, bro. Love you too, my dear brother. Thank you so much. It's powerful. Very powerful.